Buenas tardes a todos ustedes. Eh, Vamos a hacer en esta sesión a desarrollar el tema que corresponde a la novena semana, que tiene que ver con los indicadores de gestión en cadena de suministro y la logística inversa. Antes de abordar el tema en sí de indicadores, que es el que vamos a ver en primer lugar, vamos a recapitular un poco los objetivos de la gestión de la cadena de suministro, ¿no? Y pueden haber muchos más, pero resumimos estos cuatro más importantes, ¿no? Que son la reducción del desperdicio, ¿m? La disminución de los tiempos, sobre todo los improductivos, ¿no? Los tiempos muertos, ¿no? La respuesta flexible ante cambios, ¿no? En cadena de suministro y la reducción del costo unitario, ¿no? Como parte de los objetivos de todas las operaciones realmente existen muy pocas las que no se basen en reducción de costo, ¿no? Y evidentemente estos objetivos tienen que lograrse mediante la integración, ¿no? Dentro de la misma organización, dentro de las mismas áreas operativas, ¿no? Y fuera de ellas también, ¿no? Refiriéndose a los actores de la cadena de suministro, a los proveedores, a los distribuidores, ¿no? Todos los que intervienen en la cadena de suministro, ¿no? Bueno, y nos cuestionamos luego por qué es necesario llevar indicadores, ¿no? De gestión, porque evidentemente tenemos que medir, ¿no? Si no medimos, no podemos saber si estamos yendo en la dirección de los objetivos planteados o nos estamos desviando. Entonces es importante testear cada cierto tiempo los indicadores de manera de poder advertir cualquier cambio no esperado y poder tomar las acciones correctivas pertinentes que inclusive pueden llegar al cambio de las estrategias que tiene la empresa. Y digamos que siempre hemos visto el tema económico, ¿no? El tema financiero, perdón, como el más importante, ¿no? El tema de costos, que sí, no se puede negar que es importante, ¿no? Pero también dentro del cadena de suministro hay otros aspectos que tienen que medirse, ¿no? Como es la satisfacción, por ejemplo, del cliente, ¿no? El servicio al cliente, para medir si realmente le están recibiendo el servicio esperado, ¿no? No solamente por el hecho de atenderlos con el producto que ellos solicitan, ¿no? Llevarlo de la mejor manera, en el tiempo que ellos esperan. En realidad hay una infinidad de variables que tenemos que tener en cuenta para realmente poder medir si no solamente el producto, la calidad del producto, sino el servicio que brindamos, que van acompañados muchas veces, se está dando de la manera esperada, ¿no? Esto lo vamos a ampliar evidentemente en la parte de indicadores y también en la parte de servicio al cliente, que es un capítulo de este curso también. Eh, y bueno, también no solamente el cliente, hay que también satisfacer las expectativas del personal internamente, ¿no? De que las cosas funcionan bien. Imagínense tener personal desmotivado, que está en una relación que sabe que hay mucho desorden, mucha pérdida, ¿no? Mucha inestabilidad. Eso tampoco es bueno. Entonces, el beneficio es común, ¿no? Es clientes, es personal y son los accionistas, ¿no? Obviamente los involucrados, los que quieren ver que realmente la organización genera ganancias, ¿no? Y tiene un satisfactorio retorno sobre su inversión. Entonces reconocemos la necesidad de manejar indicadores, ¿no? Índices o ratios, como suele definirse, KPIs también por sus siglas en inglés, ¿no? Eh, pero hay que seleccionar las adecuadas para cada tipo de proceso. También hay que ver su comportamiento en el tiempo, porque probablemente algunas de ellas no nos entregan mucha información o la información que requerimos. Entonces hay que saberlos elegir, ¿no? Hay que saberlos elegir, o si se eligió a priori un grupo de indicadores, pues ver cómo evoluciona. Si un indicador permanece constante en el tiempo por más de un año, pues no nos dice nada, ¿no? Hay que cambiar un indicador que realmente nos pueda advertir de cualquier situación que escape de lo planificado, ¿no? Entonces, como esto ya entraría un campo amplio, ¿no? De decir, bueno, escoge los indicadores que más te acomodan, que es lo que normalmente se ha dado, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Que cada organización adoptaba indicadores que mejor les parecía, ¿no? Eh,
existen ya modelos, ¿no? Que de alguna manera intentan estandarizar la gestión en cadena de suministro, ¿no? Bueno, el más utilizado actualmente es el SCORE, ¿no? Si bien no muchas empresas se han adecuado a este modelo, es uno de los más reconocidos mundialmente. Y lo vamos a ver también porque es capítulo de este curso también, ¿no? Y el otro que también se utiliza es el Balance Scorecard. Ese sí seguramente han tenido ya ustedes o tienen cierto conocimiento y saben de qué se trata, ¿no? Hay muchos otros medios, ¿no? El costeo basado en actividades, el ABC, el análisis de valor económico, en fin. Vamos nosotros a hablar un poquito de los dos primeros, ¿no? Del score y del balance scorecard. Y más o menos ver sus características, ¿no? Sin entrar al detalle en sí. Bien, entonces la ventaja de estos modelos es que de alguna manera nos dan pistas ya de por qué campos o qué digamos, aspectos debemos considerar para manejar adecuadamente la gestión de la cadena de suministro, ¿no? Valorando no solamente tema costo o tema financiero, sino también tema de servicio, tiempo, ¿no? Calidad y, en fin, productividad, como lo vamos a ver más adelante. Y a todos los niveles, ¿no? O sea, nivel estratégico, ¿no? Alta dirección, táctico, mando medio y operacional, ¿no? Del día a día. Y la primera de ellas es entonces el Balance Scorecard, que es una herramienta ya de larga data, realmente no es algo nuevo. Se usa para la gestión de procesos administrativos, en este caso la gestión de la cadena de suministro, ¿no? Y el análisis que hace lo hace tomando en cuenta 4 enfoques, ¿no? 4 perspectivas, ¿no? El tema del cliente, siempre el servicio al cliente, el tema interno, negocio interno, los procesos, ¿no? El tema financiero, ¿no? No puede dejarse de lado, tiene que estar. Y la parte de innovación y aprendizaje. Bien, y aquí vemos cómo se relaciona la gestión en la cadena de suministro con el Balance Scorecard, justamente, ¿no? Y vamos a ir enlazando los 4 aspectos o las perspectivas del Balance Scorecard con la cadena de suministro. El tema de los objetivos, los 4 que habíamos enumerado en la primera diapositiva, ¿no? Se relacionan con todo lo que tiene que ver con la parte interna, ¿no? Del negocio, perspectiva de procesos, ¿no? La parte, digamos, que busca el beneficio en la gestión de la cadena de suministros, la satisfacción del cliente, ¿no? El servicio al cliente, se puede perfectamente reflejar en los indicadores en la parte de perspectiva del cliente, en el Balance Scorecard. Los beneficios para los accionistas, ¿no? Relacionados directamente con tema financiero, ¿no? Indicadores financieros. Y la parte de mejoramiento en sí, de la mejora continua en la misma cadena de suministro, en la gestión de la cadena de suministro, está el tema del enfoque de innovación y aprendizaje. Bien, y aquí podemos ver ya de manera cruzada, ¿no? Del lado izquierdo los enfoques del Balance Scorecard, ¿no? Y de manera horizontal y de manera vertical los objetivos de la cadena de la gestión de la cadena de suministro, ¿no? En el tema financiero hemos mencionado es buscar siempre la mayor rentabilidad, alcanzar crecimiento y rentabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de perspectiva del cliente está el tema de conseguir una mayor satisfacción en el cliente, ¿no? Luego tenemos en el enfoque de procesos, los 4 objetivos que mencionamos en la primera diapositiva, que son netamente operativos, ¿no? Reducción del desperdicio, reducción de los tiempos de entrega, la flexibilidad, ¿no? En cuanto a cambios en la cadena de suministro y reducir los costos también unitarios, ¿no? Y en el tema de innovación y aprendizaje, bueno, innovación en cadena de suministro, mejorar flujo de información, ¿no? Sobre todo con la tecnología que se tiene a disposición actualmente, podemos trabajar bastante en este sentido, ¿no? Mejorar la satisfacción de los empleados, estamos acá viendo tema interno de la organización, y el uso del e-commerce, que es algo que vamos a escuchar hablar de aquí en adelante mucho más de lo que se había escuchado antes. Y aquí podemos ver ya algunos indicadores, ¿no? Que se pueden utilizar en este Balance Scorecard, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, financiero,
El objetivo, como lo mencionamos, es alcanzar el crecimiento, la rentabilidad de la organización. Un indicador, porque puede haber muchos, ¿no? Es el crecimiento en los ingresos, ¿no? O la rentabilidad de la organización. En el aspecto clientes, evidentemente buscamos mejor satisfacción del cliente, entonces esto va a ser a través de encuestas, definitivamente, ¿no? Tiene que medirse a través de encuestas a los clientes, dependiendo del tipo de clientes, si el servicio que se les ha ofrecido es correcto, conforme a sus expectativas, ¿no? De alguna manera, con ese dato vamos a poder medir nuestro nivel de servicio, que es distinto al nivel de servicio de inventarios que vimos en la parte de gestión, ¿no? De stocks. Este es la calidad en el servicio en sí, que la percepción del cliente consumidor final. Lo que tiene que ver con procesos sí es más diverso. El tema de los desperdicios, la reducción de tiempos muertos, la flexibilidad ante cambios en la cadena de suministro, ¿no? Y lo del costo obedece evidentemente a un abanico de indicadores en ese sentido, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿no? Tenemos entre ellos el costo total de propiedad, el tema de posesión de inventarios en almacén o en tránsito, eficiencia en el ciclo de la cadena de suministro, ¿no? Número de selecciones entre tiempo promedio de respuesta. Selecciones se refiere por ese número de cambios, ¿no? Que se tienen que hacer, porque si tú quieres medir la flexibilidad de la respuesta que das ante un cambio en cadena de suministro, un cambio de pedido. Pónganse que un cliente cambia la orden de compra en un momento determinado en que ya se está prácticamente embarcando el pedido. ¿Qué capacidad, qué tiempo nos toma reconfigurar, ¿no? la distribución en ese sentido y evitar el menor costo posible, o sea, conseguir el menor costo posible? Ese tiempo es justamente lo que se tiene que medir, ¿no? ¿Cuánto es ese tiempo promedio de respuesta a ese cambio? También tenemos porcentaje de costos objetivos de la cadena de suministro, ¿no? Que se han alcanzado. En lo que es aprendizaje e innovación, bueno, están los objetivos de incrementar la innovación en productos y servicios, ¿no? Ambos están juntos, recordemos, no solamente se venden productos, también hay un servicio que va acompañado. Mejora flujo de información, mejora satisfacción de los empleados y mejora del uso del e-commerce o comercio electrónico. Bueno, para el tema de la innovación hay que conocer muy bien el ciclo de vida de cada producto, ¿no? Entonces, el punto de finalización del producto se refiere a su punto de fin de vida, ¿no? Cuando ya tenemos que pensar o repensar el producto de nueva generación que va a reemplazar a este, ¿no? Porcentaje de conjunto de datos compartidos. Bueno, hemos visto también en la parte de distribución que el hecho de compartir o que el flujo de información en la cadena de suministro sea ágil, no sea abierto para todos, tiene réditos. Entonces, hay que medir justamente qué tan abiertos qué tan abierto es el acceso a la información por cada una de las partes integrantes en cadena de suministro, ¿no? La satisfacción de los empleados, evidentemente, también se puede medir vía una encuesta a las personas que trabajan en cadena de suministro, que cómo se sienten partícipes de, ¿no? Y cuál es su nivel de satisfacción personal, ¿no? Y el tema del e-commerce es una actividad que no se da mucho actualmente, pero como les he dicho que se va a dar en los próximos tiempos, sí, por lo mismo la coyuntura que estamos viviendo y lo que se espera para el futuro también, un poco de hacer las transacciones más visibles, compartidas para todos y más rápidas, ¿no? Evitando documentación, sobre todo emisión de papeles, ¿no? Bien. Y luego tenemos el modelo SCORT, ¿no? Que es por sus siglas, es el Supply Chain Operations Reference, o la referencia en operaciones en cadena de suministro, que es una herramienta que fue creado por el Consejo de Cadena de Suministro, es una organización americana, el cual permite a las empresas que lo implementan poder analizar, ¿no? Representar y configurar los procesos logísticos, ¿no? Y de alguna manera llevar indicadores estándar para poder hacer comparaciones, ¿no? O lo que vamos a denominar el benchmarking entre empresas que se desarrollan en el mismo rubro, por así decirlo. Esto de aquí es parte de un capítulo, como lo hemos comentado, pero igual vamos a dar una revisión rápida, ¿no?
Eh, Permite, sí, evidentemente, poder presentar las funciones o los procesos de la organización en base a estas funciones primarias, ¿no? Funciones de primer nivel, ¿no? Toda organización o toda actividad en cadena de suministro tiene una parte de planificación, ¿no? Tiene una parte de abastecimiento, tiene la parte productiva, ¿no? El make, la parte de distribución, deliver, tiene el retorno también, un poco lo que tiene que ver con las devoluciones, ¿no? En ambos sentidos, tanto del cliente, ¿no? Que puede ser un distribuidor, como del proveedor, supplier, ¿no? Está también un retorno. Y se soportan también en funciones que tienen que ver con la habilitación, ¿no? Para poder llevar a cabo estas otras funciones principales. Pero no es que tengan un menor nivel, todas estas digamos, se representan a un nivel estratégico y luego van decantando en niveles inferiores cuando se entra a mayor detalle en cada uno de los procesos. Y el modelo SCORE se basa en 4 pilares, ¿no? El primero de ellos son los procesos, ¿no? Se define el estado actual de cada uno de los procesos y se repiensan estos, ¿no? Para ver la mejor forma cómo deben realizarse, ¿no? Cómo se quiere estos procesos que sean a futuro. Luego viene el pilar, digamos, de la performance o medir el desempeño, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, uno se establece ya las metas, ¿no? Los indicadores que van a permitir pasar a ese nivel deseado, ¿no? De procesos. Y evidentemente vamos a reconocer ahí un gap, una diferencia entre lo que realmente, dónde estamos y qué es lo que se quiere o cómo se quiere que funcione el proceso, ¿no? Cuáles son esos indicadores que me van a decir, tienes que llegar a este nivel, ¿no? Puede hacerse un benchmarking interno, ¿no? O puede hacerse un benchmarking externo, ¿no? Con otra empresa del sector o del mismo rubro. El siguiente pilar son las prácticas. Evidentemente toda organización tiene prácticas, ¿no? Particulares y bueno, algunas de ellas son reconocidas, ¿no? Se llaman las buenas prácticas o las mejores prácticas que tienen que evidentemente guardarse para poder reflejarlas en el modelo que se quiere, el modelo deseado. Y bueno, el último pilar son las personas, ¿no? Son las que soportan todo el sistema en realidad, ¿no? Que van a ver el rediseño, la reingeniería de los procesos, ¿no? Van a ver el tema de la cuantificación o de la, digamos, definición de indicadores que van a permitir saber en qué se tiene que mejorar, ¿no? Y van a reconocer y establecer las buenas prácticas. En esta diapositiva vemos la jerarquización del modelo SCORE, ¿no? Es un modelo que para el análisis de los procesos en sí ha sido jerarquizado, es decir, parte de un nivel estratégico, un nivel 1, digamos, ¿no? Donde están las macrofunciones que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿no? Donde teníamos la planificación, la distribución, la producción, ¿no? El abastecimiento, ¿no? El retorno y el soporte, ¿no? Como actividades o funciones principales. Luego va bajando en nivel, entrando a mayor detalle, ¿no? Digamos que en un segundo nivel, que le llaman el nivel de las categorías, entra particularmente a ver cada una de las macrofunciones. Por ejemplo, la de producción, dentro de la función o la macrofunción producción, make, tengo otros procesos, ¿cierto? Otros procesos que van a describir, por ejemplo, la programación de la producción, la puesta a punto de las máquinas, la producción en sí, la verificación, el testeo, ¿no? Hasta la disposición del producto en el almacén, por así decirlo, ¿no? Antes de ser distribuido. Entonces, es uno de muchos procesos que tienen que ver con fabricación. Entonces, en ese nivel es el que se detalla en este ejemplo de aquí, ¿no? Y luego pasa a un nivel 3, donde ya tiene elementos, o sea, de cada paso de este nivel se va desplegando aún más elementos más puntuales. Para hacer la planificación de la producción se requiere tal información, se requiere tal autorización, ¿no? Se va poniendo ya a nivel de elementos. Esto nos va a permitir, evidentemente, hacer un análisis de cada uno de los procesos, distinguiendo aquellas actividades que son necesarias, ¿no? Y las innecesarias, evidentemente, son las que se van sacando, se van retirando, ¿no? Se va comparando cómo se da actualmente ese proceso y cómo debería darse.
Y evidentemente hay dos niveles más que ya no contempla el modelo en sí, que vienen a ser evidentemente niveles donde hay mayor detalle inclusive de cómo se hace cada, por ejemplo, emisión de una factura o emisión de un reporte de producción diario o parte de producción diario, ¿no? Ya llega a ese nivel, ¿no? El modelo obviamente no baja hasta ese nivel, llega hasta este nivel 3 de elementos, ¿no? Para poder hacer el análisis respectivo. Todo esto lo vamos a revisar evidentemente en la parte, en el capítulo que nos corresponde ver este tema, ¿no? En lo que respecta a los indicadores ya, el modelo SCORE los categoriza en dos aspectos, ¿no? La connotación externa, todo lo que tiene que ver con las actividades que hace la organización de caras al mercado, en este caso, ¿no? Y ahí tenemos la fiabilidad, ¿no? Que en inglés se conoce como reliability. Y lo pongo en inglés porque la nomenclatura que usan para los indicadores obedece evidentemente al idioma inglés, ¿no? Y todo indicador que tenga que ver con fiabilidad, ¿no? Va a comenzar con la letra R, ¿no? Velocidad de atención, ¿no? Responsiveness, la agilidad, agility, y los de connotación interna, que tienen que ver más con la gestión en sí de la organización, están el tema de los costos y los activos, ¿no? Ahora, ¿qué mide en confiabilidad? Confiabilidad, perdón, es la habilidad de hacer la tarea como se espera, ¿no? La velocidad de atención es tema de tiempos, ¿no? Hay que hacer una actividad en el tiempo pactado, ¿no? Para evitar prolongar, digamos, las demás actividades, ¿no? Y que esto decante en una inconformidad de parte del consumidor o el cliente, ¿no? Agilidad es la flexibilidad para responder a influencias externas, cambios, ¿no? El tema de costos, ni hablar, eso está clarísimo, ¿no? Es lo que le cuesta a la organización para realizar cierta actividad, ¿no? En tema de materiales, mano de obra, gestión, transporte, parte administrativa y todo. Y activos, evidentemente, son todos los elementos que cuenta la organización, la infraestructura para poder llevar a cabo las actividades, ¿no? Aquí esta diapositiva nos muestra ya algunos indicadores, ¿no? De acuerdo a cada aspecto, ¿no? Que se está evaluando. Por ejemplo, el tema de fiabilidad. Tenemos el indicador RL, justamente como les comentaba, viene en función al aspecto que se está evaluando, el reliability. El 1.1 no es el cumplimiento perfecto de las órdenes. ¿Cómo se calcula ese indicador? Bueno, es el total de órdenes perfectas, o sea, cumplidas exactamente en un periodo de tiempo, puede ser una semana o en el día, entre el número total de órdenes generadas, ¿no? Eso evidentemente es un porcentaje y se tiene que medir día a día o de acuerdo al periodo que se levante la información, puede ser semanal también. La velocidad de atención, bueno, tenemos el indicador ciclo promedio de cumplimiento de órdenes, ¿no? Que es el RS 1.1. Y esta nomenclatura obedece a que ese indicador, ¿no? Estos indicadores los utilizan todo tipo de organización, entonces es más fácil comparar una actividad en una organización con otra, ¿no? Porque si ambas tienen el modelo SCORE o utilizan el modelo SCORE, pues pueden conversar mucho mejor sobre los temas de los indicadores, ¿no? Se pueden hacer comparaciones, ¿no? ¿Cómo se calcula este indicador? Es la suma de los tiempos de ciclo de todas las órdenes despachadas entre el número total de órdenes despachadas. O sea, tiempo para ver el tema de cumplimiento, ¿no? Ciclo promedio. La agilidad, por ejemplo, tenemos el indicador AG 1.1, el tiempo requerido para alcanzar un incremento inesperado de X%, ¿no? En las cantidades despachadas, ¿no? ¿Cómo tiene que modificarse o reconfigurar la actividad de despacho para poder soportar este incremento de X% en la demanda, ¿no? En costo tenemos, bueno, el costo de la cadena de suministro es el costo total, ¿no? Costo de planear, costo de todas las actividades, planificación, abastecimiento, despacho, retorno y soporte o habilitación. Y la que tiene que ver con activos, ¿no? Tenemos el tiempo de ciclo de efectivo a efectivo, ¿no? Y son básicamente días de inventario de suministro más días de cuentas por cobrar pendientes, menos los días de cuentas por pagar pendientes también. Es un tema, un indicador monetario. Perdón, no monetario, es tiempo. Estamos hablando de tiempo de ciclo. Y tiene que ver con que uno compra las materias primas, todo lo que es cuentas por pagar o
pagos pendientes es todo lo que le debemos al proveedor. Debemos al proveedor por la materia prima que hemos adquirido. Los días de inventario, ¿no? Son ese tiempo en que permanece el producto en stock, producto terminado en stock. Y los días que tengo las cuentas por cobrar es todo el crédito que he entregado a mis distribuidores, ¿no? Digamos que esos son los tiempos, cómo se mide el efectivo, el cash to cash, ¿no? Es la traducción en español, efectivo. Bien, y luego de poder definir los indicadores para cada uno de los procesos que se van a considerar, es necesario colocarlos en un tablero de control, un dashboard. Este tablero de control o de mando permite la mejor visualización y ver sobre todo la tendencia en el tiempo del comportamiento de cada uno de los indicadores, ¿no? Para ver si se está mejorando o está empeorando. Y hay una serie de aplicaciones, ¿no? Que tienen que ver con gestión de la cadena de suministro que pueden fácilmente otorgar esta opción, ¿no? De poder visualizar un cuadro como se muestra en esta diapositiva. Entonces, luego de tener toda la información en el dashboard, en el tablero de mando, viene el tema de hacer la comparación, el benchmarking, ¿no? Y para ello, evidentemente, porque, bueno, en el dashboard, evidentemente tenemos el número, tenemos una tendencia, una gráfica, pero no sabemos si está bien o está mal. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Evidentemente comparando. ¿Contra qué se compara uno? Hay dos enfoques. Uno es hacia el interior, si es que se trata de una empresa multinacional que puede tener un tipo de actividades en varios países, pues se comparan entre cada una de las locaciones, ¿no? Manejan los mismos indicadores para poder de alguna manera hacer una comparación, compartir mejores prácticas y todo, ¿no? Y si no es así, no es el caso, entonces es hacia el exterior. En ese caso sí tiene que haber comprar información de mercado, ¿no? Para poder compararse con compañías del mismo sector o que son competidores, evidentemente. El proceso de benchmarking sigue los siguientes pasos. Hay que determinar qué comparar de acuerdo a las estrategias y objetivos de la organización. Se forman equipos que hacen este proceso de benchmarking. No es algo que lo hace una sola persona, evidentemente. Se identifican a los socios para el benchmarking, se recolecta y analiza la información y se toma la acción para alcanzar o exceder el benchmarking, ¿no? O sea, luego de recolectar la información hay una comparación y bueno, se toma una acción al respecto. Bien, entonces lo que hemos visto hasta aquí es el tema de indicadores. Hemos visto que para hacer una adecuada gestión de la cadena de suministro es necesario llevar indicadores, es necesario monitorearlos, revisarlos y ajustarlos de acuerdo a la estrategia que tenga la organización. Luego también hemos visto dos modelos, ¿no? El SCORE, que es el más conocido en lo que es gestión de cadena de suministro, pero también el Balance Scorecard, ¿no? De otros más, que también hay otros modelos también de indicadores. Pero son los que les propongo en este curso, en el marco del curso, para poder utilizarlos dentro de lo que corresponde a la gestión de la cadena de suministros. Pero a partir de ahora vamos a revisar indicadores desde otra perspectiva, ¿no? Digamos que aquí en esta diapositiva se muestran los 5 procesos logísticos más comunes, ¿no? De toda organización, ¿no? Lo que normalmente se deben medir o hacer gestión sobre ellos, estos procesos, ¿no? Hay procesos de respuesta al cliente, ¿no? La atención al cliente no solamente es la recepción de su pedido, ¿no? Hay que también saber qué pedido quiere, en qué cantidad, en qué forma, en cuánto tiempo quiere el pedido, dónde quiere que se le entregue el pedido, ¿no? Y todos los colaterales que involucra la compra de un producto, ¿no? Una garantía, servicio técnico, en fin. Podemos ahí hacer una lista larga de requerimientos. Es necesario hacer una planificación también tanto de los inventarios que se tienen en el almacén, ¿no? Como lo de los despachos, que ya más o menos lo hemos visto en el tema de la planificación que hemos visto en clases anteriores, ¿no? De gestión de stocks. El abastecimiento, las compras, también es parte de un proceso, pero si no hay materia prima que ingrese a los procesos, pues no hay nada que fabricar. Las compras también influyen dentro del tema logístico. El transporte, tanto primario como secundario, ¿no? En la distribución, y el almacenamiento en sí, ¿no? El hecho de tener infraestructura para poder almacenar o retener cierto tiempo los productos. Luego vamos a analizar cada una de esas cinco procesos logísticos con 4 categorías de indicadores que nos van a permitir justamente definir
cada tipo en cada una de ellas, ¿no? Cada tipo de indicador que se va a utilizar en cada categoría. Tenemos las categorías de indicadores financieros, indicadores de productividad, indicadores de calidad y también indicadores de tiempo de respuesta. Vamos a ver cada uno de ellos. Y como indicador financiero, aquí tenemos el costo logístico total, ¿no? Que está en función de los gastos, ¿no? Todo lo que genera la actividad, ¿no? Sueldos, teléfono, energía, combustible, alquiler de locales, etcétera. La lista es amplia. Más el producto de los activos, el valor de la infraestructura con que se cuenta, ¿no? Los almacenes, el inventario en sí, la flota de vehículos, por un costo porcentual o una tasa de interés o costo de capital, ¿no? Que está en función a un costo de oportunidad, a los seguros, impuestos y todo lo que va asociado a eso, ¿no? Entonces, sí, podríamos pensar que el ROI es el indicador más importante también en tema financiero para la cadena de suministro, sí, de hecho puede serlo también, pero vemos también el tema rentable. La rentabilidad está en función evidentemente de los ingresos, pero también del costo, ¿no? Y el costo es algo que siempre tenemos que gestionar hasta nuestro alcance, digamos, ¿no? Los ingresos no es que escape, pero digamos es más comercial, más mercadeo, ¿cierto? Va a depender el número de artículos o productos que se vendan, los precios que se definan para cada uno de ellos, estrategias más de marketing o comercial, ¿no? La parte operativa netamente ve el tema costo, ¿no? Ese costo que nos piden siempre disminuir, reducción de costos en tanto por ciento cada año. Entonces el costo representa un indicador importante, un indicador financiero importante, ¿no? Ahora esta formulación del costo logístico, costo de la cadena de suministro total, no es único, en realidad es también la suma de cada uno de los costos por cada uno de los procesos, de los 5 procesos que hemos revisado, ¿no? La suma de cada uno de ellos me da también el costo logístico total o el costo de la cadena de suministro total. Y aquí tenemos un primer ejemplo para un poco clarificar la fórmula anterior, ¿no? Nos dicen que una empresa tiene una flota de vehículos que está valorizada en $120,000. Bueno, podría estar en más, de repente son vehículos pequeños. Y un almacén de productos terminados valorizado en $230,000. Los gastos mensuales son $20,000. ¿Cuál es el costo logístico total al año si la tasa del costo de oportunidad es de 10% y la de seguros y de obsolescencia, ¿no?, es de 15% anual? Entonces aplicamos directamente la fórmula anterior. Tenemos los gastos operativos son de 20,000 al año por 12 meses, ¿no? 20,000 por 12. Más la parte de activos. Activos son estos dos, principalmente la flota y el almacén, ¿no? 120,000 más 230 son $350,000, multiplicado por el porcentaje de costo de capital, que es la suma de estas tasas, ¿no? Una es el costo de oportunidad de 10%, 0.1, y la otra es del tema de los seguros, impuestos y obsolescencia, 15%, 0.15. Con lo cual, haciendo las operaciones correspondientes, nos da un total de un costo logístico total de $327,500. Y aquí vemos que la fórmula del costo logístico total o el costo de la cadena de suministro total también la podemos expresar en función de los procesos que hemos visto, de los 5 procesos que hemos definido, ¿no? Entonces el costo logístico total o costo de la cadena de suministro total sería la suma de los costos parciales de respuesta al cliente, de gestión de inventarios, de abastecimiento, de transporte y de almacenamiento. Bien, ahora vemos en la categoría productividad, ¿no? La productividad, que es algo que está bastante relacionado con ingeniería industrial, ¿no? Y este ejemplo, evidentemente, exagerado, sí, pero más o menos describe qué cosa es, ¿no?, productividad. Bueno, sí, significa hacer más por menos. Probablemente lo veamos desde ese punto de vista, ¿no? Y se aplica en cualquier situación, ¿no?, donde se da cualquier tipo de proceso, ¿no?, administrativo, en este caso puede ser laboral, ¿no? Que evidentemente tiene que ir acompañado con otro indicador, porque evidentemente si se trata de personas, salgamos un poco del contexto de cadena, tiene un límite, ¿no? Tendría que estar contrastado con la utilización, porque las personas no pueden siempre hacer más por menos, ¿no? O sea,
van a trabajar más, van a sobrepasar el porcentaje de utilización de sus capacidades, ¿no? Entonces la utilización es un indicador también que va contrastado con lo que es la productividad, ¿no? La productividad es importante, sí, pero igual hay que ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se puede alcanzar. Y en esta diapositiva vemos justamente todo lo que ingresa y todo lo que sale a los procesos logísticos, ¿no? Evidentemente la productividad va a ser todo lo que sale, ¿no? Las ventas o las órdenes realizadas, ¿no? La información, la capacidad de almacén, versus todo lo que se requiere para llevar a cabo esos procesos, ¿no? Los recursos, personal, espacio, inventario, flota de vehículos, equipos y el resto, ¿no? Que normalmente son asociados a los costos. Y aquí vemos ya el indicador en sí, ¿no? La productividad es todo lo que sale entre todo lo que se consume o se utiliza, ¿no? Y la utilización es todo lo que sale, ¿no? Entre la capacidad, ¿no? Evidentemente se podría trabajar a una utilización mucho más arriba que la capacidad, probablemente sí, ¿no? Pero sabemos que eso no puede perdurar, ¿no? O va a generar otra situación contingente, ¿no? De un recurso. Aquí en esta diapositiva ya vemos indicadores, ¿no? Para acá de productividad, ¿no? En cadena de suministro. Por ejemplo, en respuesta al cliente tenemos como entrada perdón, como salida, ¿no? Órdenes que se han procesado en un periodo de tiempo, ¿no? Y para hacer efectivas esas órdenes, ¿no? O pedidos de clientes, necesitamos evidentemente horas hombre invertidas, personal invertido, ¿no? Entre otros recursos, no son los únicos. Entonces podemos calcular un primer indicador que son órdenes o número de órdenes procesadas entre horas hombre, ¿no? Para un poco determinar cuánto es lo que se gasta en horas hombres por cada pedido de cliente. Luego en gestión de inventarios tenemos como resultado evidentemente las ventas, ¿no? Pero como recursos están la inversión en stock, ¿no? El inventario que tenemos en stock, el lote que tenemos en stock, el personal que trabaja y las horas hombre que se utilizan para las actividades de distribución y de manejo de inventarios. Entonces ahí podemos sacar indicadores que tienen que ver con la rotación, por ejemplo el inventario, ¿no? El tema de los productos, ¿no? Cuánto es la rotación para cada uno de ellos, puede ser por almacén, por proveedor o por categoría de producto, ¿no? O SKU. El abastecimiento, las compras, sí vimos en su momento cuando vimos compras, ciertos indicadores para la gestión de compras, ¿no? El tema de abastecimiento evidentemente son parecidos, el número de categoría de productos comprados, ¿no? Órdenes de compra emitidas, es la salida, el resultado, ¿no? Versus qué recursos se utiliza, el personal igual y horas hombre, ¿no? Entonces podemos igual hacer la ratio, perdón, de categorías entre el personal que se tiene, ¿no? Para saber, digamos, si medir la cantidad de personas como recurso que se tiene por cada categoría de producto, ¿no? El número de órdenes de compra emitidas por hora hombre utilizada, ¿no? Y también compras que se han realizado a un comprador o un proveedor en específico. En transporte, como resultado tenemos un volumen ocupado, ventas entregadas, ¿no? Durante un periodo de tiempo, y como recurso evidentemente está ya la inversión en camiones, capacidad disponible en camiones, horas hombre, personal, ¿no? Que se utiliza tanto para hacer el transporte como para la carga y descarga también de los vehículos, ¿no? Hay personal involucrado. Y ahí podemos obtener indicadores que midan de alguna manera la utilización de los vehículos o el rendimiento de la flota en sí, ¿no? En lo que es almacenamiento se enfoca bastante en la utilización del espacio, evidentemente, ¿no? Las salidas es el inventario disponible, unidades enviadas, y el recurso es el espacio, metros cuadrados o cúbicos en algunos casos, ¿no? Las horas hombre utilizadas por el personal que trabaja dentro del almacén, ¿no? En ordenar los productos, en configurar los pedidos, ¿no? Y podemos tener de igual forma indicadores que tengan que ver con unidades procesadas por hora hombre o el densidad que tiene que ver con el inventario por metro cuadrado, ¿no? Cuánto producto meto por metro cuadrado en el almacén. Y aquí tenemos ya el análisis de la brecha, ¿no? De la comparación, ¿no? de nuestros indicadores, el desempeño de nuestros indicadores versus un referente, ¿no? Que puede ser un marco conceptual, como lo hemos visto, score,
o Balance Scorecard, otra empresa, otra organización de la interna de la misma empresa, digamos, ¿no? Una filial o un competidor, ¿no? Entonces, pero digamos, se escoge evidentemente para poder compararse a aquella organización o rubro que se ha definido como de clase mundial. Y esto quiere decir que evidentemente cumple con los estándares reconocidos por todos, ¿no? Por los modelos o por la misma gestión llevada en el tiempo, ¿no? Es el primero en la lista, digamos, ¿no? El número uno no se compara siempre con el primero, digamos, con el que tiene un desempeño de clase mundial. Y aquí podemos ver que uno de los indicadores en la parte superior vemos el resultado para la empresa, ¿no? Por ejemplo, en lo que son órdenes procesadas por hora hombre, la empresa anda por 40 cuando la de clase mundial está por 50, entonces aquí hay un gap, ¿no? Una brecha. Para la rotación de inventarios también, ¿no? Esta tiene 3 vueltas al año, esta da más vueltas al año, ¿no? El inventario rota bastante en el almacén. Entonces también hay una brecha ahí que superar. Y aquí tenemos el número de SKU, categoría de productos por persona que se utiliza en el almacén también, ¿no? De 1000 que hace la empresa a 1500 que desempeña la organización de clase mundial. Y así sucesivamente podemos ver los resultados, ¿no? Comparativos en cada uno de estos indicadores. La necesidad de utilización del stock por metro cuadrado, la de clase mundial está en 5 unidades o productos, ¿no? O SKU puede ser. En este caso es paletas, ¿no? 5 paletas por metro cuadrado. Es un poco inverso el indicador, ¿no? Y tenemos utilidades despachadas, unidades despachadas en el caso de transporte, ¿no? Tenemos para cada uno de los rubros. Unidades despachadas por hora hombre, ¿no? Está en 12 la empresa, cajas por hora hombre, cuando la de clase mundial está en 20, ¿no? Ahí está la diferencia. ¿Para qué sirve entonces la comparación? Evidentemente para, después de esto, determinar las acciones que se tengan que tomar para poder levantar estos indicadores, ¿no? Mejorarlos. Aquí vemos la comparación también de la brecha con un gráfico denominado de tela de araña, ¿no? Donde podemos ver los indicadores en cada uno de los aspectos que se están evaluando. Para la empresa son los puntos que están en rosado y la empresa de clase mundial es la que está en azul, ¿no? Podemos ver las brechas que hay en cada uno de estos aspectos, ¿no? 7 aspectos. Bien, pero la comparación entre los desempeños de la organización con la empresa o organización de clase mundial no queda ahí, ¿no? Va más allá. ¿Por qué? Porque con ello podemos calcular cuánto está dejando de ahorrar la organización, ¿no? Respecto a la de clase. Si estuviéramos bien al nivel de la empresa de clase mundial, pues ahorraríamos tantos dólares al año, ¿no? Esa es la idea de poder calcular aterrizar este gap en costo para poder justificar las mejoras también, ¿no? Toda mejor infraestructura evidentemente obedece involucra hacer una inversión, y para justificar esta inversión tienen que hacerse un flujo de caja, ¿no? Donde se verifiquen los ahorros al implementar esta mejora, ¿no? Por ejemplo, veamos en el caso de las órdenes por hora hombre, ¿no? Órdenes procesadas por hora hombre. Vemos aquí en el cuadro que se tiene un volumen de demanda de órdenes de 300.000 órdenes y el desempeño de la empresa es 40 órdenes por hora hombre, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas hombre se van a utilizar? Pues divido las 30.000 entre 40, me da 7.500 horas hombre. La empresa de clase mundial va mucho mejor, hace 10 órdenes por hora más que la organización. Y calculando nuevamente el requerimiento en horas, da evidentemente 300.000 entre 50, 6.000 horas hombre. Entonces, hay una diferencia de 1.500 horas hombre, las cuales por una tasa evidentemente multiplicada por el costo de hora hombre, nos da un ahorro de $45.000. Y para el caso de la utilización de flota, por ejemplo, ¿no? Donde sabemos que tenemos que despachar 3.500 cargas al año, ¿no? Si sabemos que el ratio para la organización es de 0.82, ¿no? La utilización de la flota,
Quiere decir que van a ser, ¿no? Dividiendo 3.500 entre 0.82, 4.268 cargas. La empresa de clase mundial tiene una utilización de 0.95, ¿no? Con lo cual el número de cargas es menor, ¿no? 3.684, ¿no? Hay una diferencia de 584 cargas, ¿no? Que multiplicadas por el costo, ¿no? Dólares por cada carga, que son 3.000, ¿no? Da un valor de 1.752.246 dólares, ¿no? O sea, ese es digamos, el gap, pero ya llevado a dólares, ¿no? A unidad monetaria. Y evidentemente todos estos ahorros de implementarse las medidas para alcanzar el nivel de clase mundial nos van a permitir evidentemente demostrar que se puede pagar la inversión en mejorar infraestructura, probablemente en procedimientos, ¿no? Ahora toca ver la categoría de calidad, ¿no? Y para ello vamos a enfocarnos en las etapas de una orden de compra, un pedido del cliente, ¿no? Desde el momento en que ingresa un pedido de un cliente, tiene que ser ingresado al sistema, evidentemente, y de la manera correcta. Si esta persona que está aquí se equivoca en colocar el pedido del cliente, pues evidentemente eso va a repercutir en el momento en que se le entregue el producto y probablemente en tener que volverle a hacer una entrega, ¿no? Un nuevo embarque, una nueva facturación y todo, ¿no? O sea, los procesos todos son igual de importantes, ¿no? Entonces, una vez que se ingresa el producto, se verifica disponibilidad en stock, ¿no? Si es que no hay stock, bueno, se espera hasta completar el stock de la cantidad del pedido. Luego se consolida, obviamente hay personas que trabajan en el almacén, consolidan los pedidos, lo empacan, ¿no? Lo embalan, se embarca en un transporte, se entrega al cliente, ¿no? Luego esta entrega, evidentemente el cliente firma una guía de remisión de aceptación del producto o los productos, y esto retorna a la organización para que vía sistema se genere una factura y se cobre, ¿no? Y se entregue evidentemente la documentación pertinente. Ahora, ¿qué es una orden perfecta? Es un tema, si nos ceñimos a las etapas que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior para la generación de un pedido de un cliente, una orden perfecta podría definirse, digo porque es un ideal, ¿no? Aquella que está ingresada correctamente, donde el stock está disponible, que está perfectamente completa, ¿no? De acuerdo a todos los ítems que pide el cliente están en stock, ha sido adecuadamente empacada, embarcada, entregada, comunicada adecuadamente, facturada correctamente y los documentos no tienen ningún error, ¿no? Claro, es un ideal, lo digo en el sentido de que, bueno, podría adoptarse esto, sí, es bastante ambicioso, ¿no? Debería, pero lo vamos a ver en el curso de servicio al cliente, que no todos los clientes tampoco tienen esa percepción, ¿no? Porque esto puede ser la visión para la organización, ¿no? Porque el cliente, el consumidor final, no es que conozca cómo es el proceso interno, de cómo maneja la organización la generación o la atención de las órdenes o pedidos de clientes, ¿no? Es más interna digamos, estos requisitos, ¿no? Que definen una orden perfecta, ¿no? Entonces, esto de aquí hay que llevarlo a la práctica. O sea, si nos ponemos en estricto rigor de que cada etapa debe cumplirse adecuadamente, significa que si la orden está ingresada correctamente, es lo que pidió el cliente, ni más ni menos, ¿no? Si es que está disponible, ¿no? Es que los ítems están en stock, no hay que producir a última hora para completar un pedido, ¿no? Existe stock de los productos que se han pedido. Está completa, tiene todas las cantidades adecuadas, que el empaque y la etiqueta han sido correctas, ¿no? Y el empaque ha sido compacto, ¿no? De manera de que en el transporte no vaya a dañarse la mercadería o el producto. Se entrega en el momento y el lugar que el cliente ha definido, ¿no? Como correctos, y que también de alguna manera el cliente puede saber en qué estado o en qué situación se encuentra su pedido, ¿no? No importa cualquier hora del día, él puede consultar y se le tiene que entregar esa información vía internet, vía telefónica, en fin. No hay error y el pago es a tiempo y cumple con lo solicitado por el cliente, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver en el capítulo de servicio al cliente es básicamente de que la percepción del cliente es distinta, ¿no? Como les comento, no conoce los procesos internos, pero para él podría valorar
o ve el tema del servicio al cliente diferente, ¿no? O sea, simplemente que le traigan el producto que él quiere, que le hagan los descuentos que él ha pedido, ¿no? Si hay un error en la factura, pues obviamente no va a aceptar el producto, va a tener que regresar el producto a la empresa, al almacén, ¿no? Si llegó un momento en que no se encontraba también, ¿no? Entonces, hay clientes que tienen ciertas características y que van a requerir ciertos aspectos, ¿no? Que ellos van a definir como calidad, ¿no? Y hay que justamente segregar esos tipos de clientes para poder determinar estrategias particulares para cada uno de esos grupos. Bien, entonces vamos viendo función por función. En primer lugar está el tema de la respuesta del cliente, ¿no? Que involucra las etapas de ingreso del pedido, ¿no? Y la parte de comunicación, ¿no? De facturación y de documentación del proceso, ¿no? Del pedido. Y aquí tenemos estos indicadores, ¿no? Que nos pueden de alguna manera guiar para ver, evaluar la calidad en sí de la respuesta del cliente. Está la exactitud de la orden, ¿no? Se calcula de esta manera: órdenes exactas ingresadas entre el total de órdenes ingresadas, ¿no? Exactitud del estatus de las órdenes exactas comunicadas, ¿no? Sobre el total de órdenes con estatus solicitado, ¿no? O sea, los clientes llaman, dicen cómo está mi pedido, cuánto va a demorar, ¿no? Y tienen que ser respondidas, digamos, mejor dicho, ¿no? O sea, son las que se comunican adecuadamente, ¿no? Versus el total, ¿no? Debería ser 100, pero se entiende que probablemente haya casos que no logre entregar al cliente la información que requiere. Exactitud en la facturación, esta parte de acá: facturas sin errores sobre el total de facturas emitidas. Luego tenemos la gestión de inventarios, ¿no? Y aquí se involucra la etapa de disponibilidad, ¿no? El ratio fill rate, ¿no? O ratio de llenado es, digamos, está dado por el porcentaje de la demanda satisfecha desde el inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cantidad de producto, ¿no? De los pedidos que se han hecho, ¿no? Que se tienen en stock, ¿no? Versus lo que se ha atendido y que se tiene en stock versus el total de productos que se ha pedido. Ese porcentaje es el fill rate. El on time es el porcentaje también, evidentemente, de productos, ¿no? Que se han atendido a tiempo, ¿no? O sea, toda la atención que había en tiempo, ¿no? Para atender los pedidos del día entre lo disponible, ¿no? El tiempo que se tiene un día o una semana, dependiendo las unidades, eso puede variar. Lo que importa que es la proporción, pero en este caso, en el on time, vemos tiempo, ¿no? Y también hay medidas que tienen que ver en la gestión de inventario con la exactitud del pronóstico, y esto lo hemos visto en la parte de pronóstico, justamente, ¿no? En la planeación de la demanda, donde habíamos visto el MAD, ¿no? La desviación media absoluta, ¿no? Y el sesgo, si no me equivoco, y existen otras medidas también adicionales que permiten cuantificar cuál es la desviación de lo que se pronostica versus el real, ¿no? Tenemos el MSE, que es el error cuadrático medio, ¿no? También tenemos el MAPE, que es el error porcentual medio absoluto, ¿no? Hay fórmulas evidentemente para esto. No se trata en estos momentos de incluir más fórmulas para el cálculo, simplemente que aparte del MAD que vimos en el curso, existen otros medidores de errores de pronóstico, ¿no? Para lo que es el abastecimiento, ¿no? Tenemos el ratio orden de compra perfecta, ¿no? Que es también porcentaje de órdenes de compra perfectas, ¿no? Y está relacionada con la etapa de disponibilidad también, ¿no? Y bueno, el número de pedidos, ¿no? Que se han atendido en cuanto a tiempo, calidad, ¿no? Y cantidad adecuadas como la solicitud del cliente versus el total de pedidos de un periodo de tiempo del día, podría decirse, ¿no? O de la semana. Independiente del tiempo, es una variable, pero igual si es una proporción, un porcentaje, tiene que ser en las mismas unidades, ¿no? Si son los pedidos del día atendidos perfectamente, o sea, completos, entre el total de pedidos del día también, ¿no? ¿Se entiende? Bien. En lo que respecta al transporte, que está relacionada con las fases o etapas de entrega, ¿no? Y la de embarque, ¿no? En el camión, en los camiones, tenemos estos 4 indicadores, ¿no? Las llegadas a tiempo, que es el porcentaje de órdenes entregadas dentro de lo previsto, ¿no? Dentro de la ventana de tiempo asignada para cada cliente, ¿no? Órdenes sin daños, ¿no?
el tema del manejo, la manipulación de los productos, ¿no? Porcentaje o número de órdenes sin daño sobre el total, ¿no? del día durante el tránsito, ¿no? Órdenes sin quejas, también embarques sin quejas sobre el total de embarques, kilómetros entre accidentes, kilómetros recorridos entre el número de accidentes producidos. Evidentemente este es un tema que está asociado también a la seguridad. Y tenemos finalmente el almacenamiento, ¿no? Que asocia a las etapas de consolidación o del pedido, ¿no? Completar el pedido y el empaque, ¿no? Tenemos aquí 4 indicadores también propuestos. Está el IRA, que es el registro de exactitud de inventario, ¿no? Básicamente este es qué cantidad de ítems, ¿no? Están completos sin discrepancia, o sea, no hay ninguna diferencia entre el físico versus lo que indica el sistema, ¿no? Hay una conciliación perfecta, ¿no? Evidentemente hay productos que seguramente o se despachan de más o de menos, y de ahí es donde comienza a haber diferencias, ¿no? Discrepancias en el inventario físico versus el teórico del sistema. La exactitud de preparación, ¿no? Es justamente la parte, como esta parte es manual, siempre está sujeta a error. Entonces hay que medir justamente qué porcentaje de los pedidos de un cliente, que son diversos artículos, han sido realizados o completados sin errores, ¿no? Sobre el total, evidentemente. La exactitud del embarque también es un porcentaje de líneas embarcadas sin errores, ¿no? Que se haya embarcado el producto en el camión que va a hacer la ruta hacia el cliente y no haya sido embarcado en otro. Daños en almacén, ¿no? También se puede medir para el tema de infraestructura, valor en monetario de los daños por año sobre el total de valor embarcado por año. También debemos precisar de que el tema de la exactitud del inventario no es absoluto, es decir, no debe, bueno, dependiendo, también hay que ver el contexto. Supuestamente se supone que en una operación donde hay pocos productos o una empresa que no tiene mucha variedad en productos que son almacenados y distribuidos, la exactitud podría ser debería ser exacta, no debería perderse nada, ni sobrar nada, ni que falte nada, ¿no? Y también de acuerdo al valor del producto. Es un producto valioso, evidentemente todo el mundo se aseguraría de que la información se usaría de evitar pérdidas, ¿no? Entonces, pero aquellos productos que, digamos, haciendo una clasificación ABC sobre el tema también, ¿no? Para ver el tratamiento, de decidir qué producto sí tiene que coincidir el inventario físico con el teórico, y cuáles de alguna manera se puede asumir una tolerancia, una diferencia, ¿no? Sí, podemos utilizar o mezclar también el tema de la clasificación ABC de los productos dentro del almacén para poder definir esta política, ¿no? Porque entiendan que no todas las empresas disponen, algunas trabajan 24 sobre 24, y el tiempo para hacer un conteo físico es bien complejo, ¿no? A veces es en dinámico, como le llaman, que es en pleno movimiento, que es bastante inexacto de por sí, ¿no? Pues también puede existir error en la toma del conteo físico, ¿no? A veces se toman en las noches, en los inventarios, ¿no? Con poca iluminación, y están sujetos evidentemente a error también. Entonces, debería definirse en rangos de tolerancia dependiendo del tipo de producto, ¿no? Porque si no, esto sería realmente para una digamos, organización que maneja una cantidad grande de productos, pues sería bastante complejo el manejo, ¿no? Salvo disponga de mecanismos tecnológicos como RFID o código de barras, donde probablemente ahí ayude a que se alcance la exactitud en los inventarios, ¿no? La exactitud absoluta. Aquí la diapositiva nos muestra también, por ejemplo, para 10 tipos de productos o partes hay un conteo físico, hay un registro de inventario y hay diferencias, ¿no? De más, menos, igual hay una tolerancia aceptable, ¿no? Para cada uno de ellos, dependiendo del valor del producto, la importancia del producto, la rotación, ¿no? Pero un producto que está de más en el almacén quiere decir que se le ha dejado de atender al cliente, ¿no? Eso no es que vaya a quedar ahí, el cliente va a reclamar en algún momento, decir, no me llegó el producto o el pedido completo, ¿no? Y evidentemente tiene que saltar ahí el problema, que en el almacén sí existe un adicional de producto, ¿no? Respecto al teórico. Si falta, evidentemente puede estar sujeto a que se ha ido de más, ¿no? Si el cliente es honesto o el transporte es honesto, lo va a devolver, si no, difícilmente, ¿no?
Entonces ahí sí hay que hacer ajustes a los inventarios, ¿no? Por tema básicamente contable también. Bien, y finalmente la categoría de tiempo, ¿no? Aquí vamos a ver, al igual que en costos, un indicador, ¿no? Que es el tiempo del ciclo logístico, ¿no? Y es la suma de todos los tiempos desde el momento en que ingresa la orden, ¿no? El tiempo que se demora ingresar la orden, el tiempo en que se procesa la orden, va desde el sistema al almacén, a verificar los stocks, ¿no? Y si puede ser atendido o no el pedido completo o incompleto, ¿no? Está todo el tema de la compra, verificación de stock, disponibilidad, ¿no? Procesos de almacén ya para la salida o preparación del pedido, ¿no? Y la entrega que vaya a la carga, el embarque y evidentemente el transporte hasta que llega a puerta del cliente y es entregado el producto, ¿no? Todo eso es un tiempo que se debe medir para evidentemente monitorear el desempeño de cada una de las etapas de este proceso de atención de órdenes de clientes, ¿no? Entonces abajo tenemos la fórmula. Acá tenemos el esquema, ¿no? De todos los tiempos que involucra ese tiempo de ciclo logístico. Está el ingreso, el procesamiento, la compra, quiere decir la compra, la parte gestión de verificación de stocks, ¿no? Y multiplicado por este factor que es 1 menos OFR. El OFR lo acabamos de ver anteriormente, es el indicador de Order Fill Rate o, ¿no? de órdenes completas, ¿no? Que es igual a las órdenes satisfechas entre el total de órdenes, ¿no? Más el tiempo que demora el almacén para hacer la gestión del pedido, ¿no? Guías de remisión y el ruteo de qué vehículo va a llevar el producto y todo eso, ¿no? El tiempo de entrega ya es el embarque en un camión que va a hacer la entrega y el desplazamiento del camión hasta la puerta del cliente. Bien, entonces queda acotar que los tiempos, ¿no? Para del tiempo logístico, ¿no? Cada uno de las etapas no es determinístico, ¿no? Más bien cada uno obedece tiene un comportamiento probabilístico, ¿no? Entonces no es que el tiempo sea exacto y tiene que ser siempre el exacto para hacer el ingreso de la orden o para hacer la verificación, la entrega, ¿no? No es así. Cada uno tiene un comportamiento probabilístico y evidentemente hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? De poder evaluar de acuerdo al contexto que se encuentre dentro de un margen tolerante, ¿no? De tolerancia. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí que para procesar la orden, ¿no? El promedio son 2 días, pero puede durar entre 1 y 4 días, ¿no? Hay un margen de variabilidad en ese sentido, ¿no? También la selección de la orden entre 1 y 20 días, ¿no? El transporte en sí del pedido entre 2 y 10 días, ¿no? Con una media de 4, ¿no? Y así sucesivamente. Esto va evidentemente a entregar variabilidad y el indicador de tiempo de ciclo logístico está sujeto justamente a este comportamiento de cada una de esas variables, de cada uno de esos tiempos que es variable, ¿no? Bien, y hasta aquí todo lo que tiene que ver con indicadores. Nos toca ahora ver lo que compete a logística inversa. Y lo que les presento en esta parte evidentemente está basado en este documento, ¿no? Que es redes de logística inversa sostenibles, ¿no? Una publicación que se hizo en el año 2012. Pero vemos previamente el tema del contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Hemos visto desde el siglo pasado, finales del siglo pasado, todo el tema de la globalización, diferentes fuentes de proveedores, diferentes tipos de clientes, ¿no? Las empresas han salido de su ámbito local para pasar a un regional y luego a un internacional, ¿no? A nivel mundial, donde ahora hay tratados de comercio, negocios en bloque, en fin. Entonces, toda esa diversificación del comercio ha provocado que haya más actividad a nivel mundial, ¿no? Proveedores globales, clientes internacionales, empresas con operaciones más complejas, redes de transporte de todo tipo, ¿no? Multimodal, combinación de varios medios de transporte como lo vimos en su momento, ¿no? Estrategias para distribución, ¿no? De ir de proveedor directamente al cliente sin pasar por la empresa y en fin, ¿no? Y también el tema de los contenedores y embalajes que se utilizan como parte del producto, porque evidentemente son unidades de transporte, ¿no? La paleta, el contenedor y todo lo que involucra el adicional al producto, ¿no? Pero la utilización exagerada y excesiva
de las materias primas ha ido en aumento estos años, ¿no? Y eh, se ha hecho uso para la fabricación en la mayor parte y para el transporte de energía no renovable, ¿no? Entonces estamos, por ser un poco exagerados, pero la verdad estamos depredando los recursos del planeta, ¿no? Eso es un tema ambiental que ya todos conocemos, ¿no? Hay que reconocerlo. A pesar de que las empresas han tenido, bueno, lo han hecho evidentemente por un sentido de que deben ser eficientes para conseguir mejores resultados, ¿cierto? Han aplicado sus enfoques Lean Manufacturing para eliminar todo lo que son demoras, movimientos innecesarios, ¿no? Inventarios excesivos, defectos en los procesos, de tener procesos más exactos, ¿no? Para que no haya reproceso de los productos, ¿no? En fin, ¿han cumplido con eso? Sí, evidentemente por la motivación ha sido evidentemente la económica, ¿no? Pero ahí termina la responsabilidad del productor. ¿Qué está pasando con todo lo que han entregado al mercado, ¿no? Que los consumidores o clientes consumidores sobre todo han utilizado? ¿Dónde está yendo toda esa materia prima, ¿no? Esos productos terminados que terminan su fin de vida, de uso? ¿A dónde están yendo, ¿no? Ese es justamente el problema del asunto y es lo que lo estamos viendo en la contaminación del medio ambiente. Y vemos también que no solamente se tratan de los productos, ¿cierto? También el embalaje cuenta. O sea, todo lo que envolvía el producto también llega al cliente y el cliente lo tiene que... Se deshace de eso, ¿no? ¿A dónde va a dar eso? ¿A dónde va a dar todas las cajas de cartón, el poliestireno, ¿no? Los contenedores, todo eso tiene que ir a un lado, ¿no? Los alimentos que compramos en los supermercados, ¿dónde va a ir este ítem de poliestireno, ¿no? Que se utiliza? Va a la basura, y la basura no hay ningún tipo de reproceso, ¿no? O sea, está yendo todo a un relleno sanitario, digamos, contaminando así de esta forma el suelo, ¿no? Aquí en esta diapositiva podemos ver que todos los actores de la cadena de suministro, todos generan residuos, ¿no? Desde el fabricante, ¿no? Con todos los residuos de producción, ¿no? Los centros de distribución, con las cajas, contenedores, todo lo que manejan, ¿no? Los puntos de venta, el consumidor mismo, ¿no? Tiene mucho que ver. Los productos que están a fin de vida ya no los utiliza, dónde van a dar, o productos que necesitan reparación. Si está dentro de garantía se lo devuelve al fabricante, ¿no? Para que se lo repare, pero si está fuera de garantía, pues se puede deshacerse de él, dejarlo en la calle o en la basura, o entregarlo a una persona que lo repare, o lo vende en el mercado de segunda mano. Entonces, todo eso que se produce y después es desechado va a dar donde no lo podemos ver, ¿no? En el fondo del mar, enterrado, ¿no? Y esto es la realidad. Eso es lo que tenemos actualmente, ¿no? Y cada vez es más crítico, ¿no? O sea, ya no hay donde esconder la basura, el desperdicio, ¿no? Y no es degradable encima. Entonces, esto nos está afectando a nosotros mismos y no hemos sido conscientes de eso, ¿no? Esto justamente es lo que el libro de la referencia presenta en su primer capítulo, ¿no? El contexto del porqué, ¿no? El contexto medioambiental de todo este tema de que justifique la logística inversa. Entonces, se reconoce que hemos utilizado excesivamente los recursos, ¿no? Y sobre todo los no renovables. Esto va a conducir en un plazo determinado a una escasez, evidentemente, para las generaciones que vienen, ¿no? Más aún, no ha habido investigación en este campo, ¿no? Lo está viendo, pero no, sobre todo me refiero al proceso de reciclar, que es retransformar, o sea, hacer que lo que está como producto vuelva a ser materia prima, ¿no? Reciclamos plástico, reciclamos papel, ¿no? Pero esos procesos de reciclaje a veces involucran también, es justamente como lo menciona, hay procedimientos de descomposición mecánicos y químicos que también contaminan, ¿no? Por ejemplo, el papel. Para sacar la tinta, para volverlo blanco nuevamente, tengo que usar químicos, ¿cierto? Porque el papel, no es que sea un papel periódico, tiene tinta, ¿no? Y obviamente para que vuelva a ser blanco tiene que pasar la masa que se está procesando para reciclar, tiene que pasar por componentes químicos que permitan la limpieza, ¿no?
y volverlo a color blanco. Eso afecta evidentemente también al medio ambiente, o sea, al tratar de solucionar un problema del consumo excesivo de papel, derivamos en otro, ¿no? En afectar o usar químicos que finalmente van a dar al mar, ¿no? O van a afectar la salud de las personas, ¿no? Van a emitir gases tóxicos, entonces eso va a ir en desmedro de la salud de la población. No hay homogeneidad en los materiales que se recuperan tampoco, ¿no? Y el papel tampoco es que siempre sea reciclable, ¿no? Porque el papel es fibra finalmente, ¿no? Y cada vez que se recicla, evidentemente la fibra va siendo más pequeña, ¿no? Entonces, en un momento, ese papel deja de utilizar. En el fondo, no se soluciona el problema, ¿no? Digamos, con el reciclaje, con la R de reciclaje. Probablemente tenemos que pensar en las otras dos R's, ¿no? La reducción del consumo y la reutilización, ¿no? Otros aspectos que se dan también es el tema del tipo de material. En el caso de los derivados de petróleo, las bolsas plásticas no son biodegradables. Entonces, aunque existen, ¿no? Las hay, no son aplicables. Lo que están aplicándose actualmente es no se den bolsas plásticas o tienes que pagar por una bolsa plástica, ¿no? Bueno, eso fue antes de la pandemia. Ahora veo que todo el mundo vuelve a utilizar bolsas igual y no hay ningún inconveniente. Bueno, algunos sí están cobrando las bolsas, evidentemente. Pero ellos están enfocados a evitar el uso de la bolsa plástica porque no hay forma. No hay forma. Como no es degradable y eso contamina, ¿no? Y sobre los equipos o componentes como computadoras, celulares, en otros países han optado por donar, hacer donaciones a otros países de tercer mundo y en realidad es simplemente trasladar el problema a otra zona, ¿no? Porque al final el mismo proceso para descomponer estos equipos es costoso y nadie quiere asumir ese costo, ¿no? O sea, lo que hace es simplemente te lo regalo o va de mano en mano a un mercado de segunda, ¿no? Y esta diapositiva nos presenta el reciclaje del papel y del plástico, ¿no? Básicamente aquí en la parte central podemos ver los procesos, ¿no? Sobre todo el de papel que tiene una parte química de tratamiento para poder producir estas planchas de papel, ¿no? Limpios. Y el plástico de igual forma requiere clasificación, requiere molienda, ¿no? Y para volver a ser reutilizado en los procesos de fabricación de productos de este material. Y otra realidad es que evidentemente todo lo que se recicla no sirve para satisfacer la demanda, ¿no? O sea, siempre se puede utilizar lo reciclado, pero también se va a requerir de materia prima virgen, ¿no? Eh, Esto de aquí, este sobreconsumo, al final lo que está haciendo es que todos estos vertederos rellenos industriales estén por todos lados, ¿no? Y en algunos casos pues llegan a contaminar el suelo y las poblaciones que están cerca de estas zonas también son afectadas, ¿no? Entonces eso ya está creando presiones ya más fuertes, ¿no? De nivel político. Adicionalmente a eso, si miramos un poco nuestra cadena de suministro, ¿no? En el sentido en que va para la parte de distribución, esta no está concebida para que pueda retornar producto, ¿no? Es bastante complejo eso, ¿no? El tema de poder recoger producto del mercado que ya no esté utilizando los reclamos. Bueno, los reclamos sí se recogen, evidentemente, pero no está estructurado, mejor dicho, y la infraestructura que normalmente poseen las empresas, pues está concebida para ir en esa dirección, nada más, del fabricante, ¿no? Al distribuidor y luego al consumidor o cliente y al consumidor final, ¿no? Pero no a la inversa. Entonces, es necesario crear redes de recolección de los productos, ¿no? De que de manera puedan clasificarlos antes de que el cliente o el consumidor final opte por simplemente tirarlo a la basura, donde nadie lo va a tratar y va a ir a dar un relleno industrial, ¿no? Un vertedero. Entonces, deberían existir estos sitios de colecta especializada donde se puede hacer esta clasificación, esta pre-desensamblaje de los productos o separación de los componentes que van a reutilizarse y otros que se van a descartar probablemente, ¿no? Pero esto significa evidentemente un costo, ¿no? Significa un costo que finalmente las empresas difícilmente lo aceptan, ¿no?
salvo sea por presiones ya de reglamentación de cada país. Entonces, los consumidores no saben dónde dejar los productos que dejan de usar. Una impresora antigua no sé dónde dejarla si ya dejo de usarlo, se me logra, ¿no? ¿Dónde la tiran? Eh, los camiones también que hacen reparto en nuestra canal de distribución son de un solo sentido, están concebidos simplemente para llevar producto nuevo y dejar, no recoger en simultáneo o a la par, ¿no? Tendría que contratarse otro transporte que vaya a hacer el recojo y ese recojo es puntual, ¿no? En cada zona está bastante disperso, no hay una ruta ahí exacta que se pueda programar, ¿no? Es un poco ineficiente inclusive. Probablemente no se llegue a utilizar la capacidad total de los vehículos para hacer solamente logística inversa, entonces lo que hace menos atractivo todavía que se pueda definir este proceso. Entonces, realmente los productos están concebidos, tienen una concepción unidireccional, ¿no? O sea, para empezar son difíciles de desensamblar, pero deberían, ¿no? O sea, deberíamos pensar, si ahora vamos a trabajar de repente en concepción de nuevos productos, en que los productos a futuro puedan ser fácilmente desensamblados por los mismos usuarios, ¿no? De manera de que contribuyan con su labor a poder generar este proceso de logística inversa y sea más atractivo y más fácil, más llevadero, ¿no? O entregar descuentos, ¿no? Por piezas que entreguen de un equipo antiguo, por ejemplo, como era el caso en su momento de los cartuchos de impresora cuando se usaban, ¿no? Ahora ya se recarga directamente en la impresora el líquido y punto. Pero antes habían cartuchos para impresoras y esos cartuchos algunas empresas hacían la recolección vía ofertas o no sé, una serie de promociones que atraían a los clientes para que puedan motivarse y contribuir en este sentido, ¿no? En el reciclaje de estos cartuchos. Como no hay tampoco disponibilidad de repuestos, pues si se te malogra algo, difícilmente y ya está fuera de garantía. Si tienes el dinero suficiente y te es costo-beneficio, digamos, manejable, puedes mandarlo a reparar, si no, vas a deshacerte del producto, ¿no? Y hay una aceleración del desuso de los productos también. Aquí se muestra un camión, por ejemplo, que tiene una descarga o carga lateral, ¿no? Que es justamente está concebido para hacer esto que comentamos, que los vehículos están concebidos para hacer solamente despachos, pero no recojos. Entonces, en estos casos sí se podría hacer eso, ¿no? Se podría, digamos, sacar el pedido de productos nuevos y dejar espacio para recoger productos en desuso o de reclamo, ¿no? Que quieran devolverse, o de los centros de cualquier punto, ¿no? Del consumidor, del cliente, de los centros de distribución que quieran retornar productos a la planta de fabricación, pues los vehículos estén concebidos justamente para eso también, para poder traerlos en el viaje de retorno. En el fondo la logística inversa no es prioridad para las empresas, ¿no? O sea, lo que ellos tratan de hacer las empresas es mejor, no tengo rechazo de producción, los productos tienen un ciclo de vida infinito, o sea, mejor toda la vida, que eso no es real. Todo producto tiene un ciclo de vida, ¿no? Una etapa de maduración, crecimiento, maduración y declive. Y buscan la satisfacción total y sostenible. ¿Por qué no es importante la logística inversa? Pues porque es una función que no agrega valor, según ellos, sin valor agregado. Y las empresas también piensan en el producto soñado, ¿no? Que nunca sea devuelto, ¿no? Y que se pueda transformar, sería lo ideal, ¿no? Que los productos, si ustedes quieren un nuevo modelo de celular, pues simplemente le cambian la carcasa, un dispositivo y listo, y no necesitan comprarse otro equipo y descartar el que tienen, ¿no? Bueno, ¿qué queda hacer como reto? Aparte de prever que la distribución o digamos la flota de camiones esté adaptada para el recojo, es también saber cuáles son las justificaciones de las devoluciones, ¿no? A veces el consumidor, evidentemente hay casos en que devuelve porque falla el producto, ¿no? Que está dentro de garantía, o que porque no fue el producto que pidió, probablemente también, o esté dañado, o se haya malogrado, en fin, esté defectuoso. Todo eso tiene que evidentemente tratarse por separado, no es lo mismo, ¿no? O sea, de repente, si está fuera de garantía, evidentemente la empresa ya no se va a hacer responsable también de ese producto. Y aquí viendo nuestra cadena de suministro clásica, que va de proveedores hacia los clientes, pues la logística inversa va de clientes hacia los proveedores, ¿no?
hay otras entidades, ¿no? Acá teníamos proveedores, la empresa que fabrica, la distribución y los clientes. Ahora tenemos que ver esta concepción de estos nuevos actores para que se dé o sea realidad la logística inversa, ¿no? Necesitamos de recolectores, los recicladores, o centros de recolección, pueden ser también los mismos centros de distribución o tiendas asociadas, ¿no? Distribuidores de la empresa, pueden actuar como recolectores. No significa que sea un nuevo actor, puede ser uno de los que ya existe que adopte también esta función, es la idea, porque no se quieren más sobrecostos, ¿no? Para que no sea atractivo el tema de la logística inversa. Tiene que haber una zona de pretratamiento antes de llegar a la planta, ¿no? De repente hay productos que se pueden reparar y devolver automáticamente sin necesidad de que llegue a la planta, ¿no? O puede de alguna manera desensamblarse para poder hacer una adecuada recuperación en el proceso que sigue, ¿no? Luego, si ya el producto se descarta en componentes, pues puede inclusive ese material por componentes separados llegar a los proveedores, ¿no? Para que puedan reprocesar esos componentes. Entonces, en concreto tenemos que se ha hecho optimización de la red logística, pero en una sola dirección. Tenemos el tema ambiental de vertederos y rellenos sanitarios ya explotando, ¿no? Y a punto de tener que exportar la basura. No es definido un responsable de la eliminación limpia de los productos, ¿no? Hay un bajo nivel de utilización de tratamiento de recuperación y reutilización de productos. Y bueno, este tema de la logística inversa, por más que lo vean que no es rentable, es necesario abordarlo, ¿no? Debe haber una obligación de las empresas y proveedores, fabricantes, proveedores, distribuidores, para asumir esta responsabilidad. En el segundo capítulo del texto de referencia ya se ve la parte de introducción, la definición de qué es la logística inversa, los tipos de retornos y en base a un procedimiento, en base a cuestionamientos sobre cómo se generan los retornos, quién los genera, ¿no? Plantea un proceso genérico, ¿no? Finalmente muestra algunas conclusiones al respecto. Entonces, en la parte de introducción vemos la definición de la logística inversa, una sensibilización para los componentes de la cadena de suministro, ¿no? En temas estratégicos, tácticos y operacionales, ¿no? Para que puedan implementar la logística inversa, ¿no? Finalmente, la presentación de tratamientos a los productos que son retornados. Bueno, aquí vemos que la logística inversa ha tenido muchos nombres, ¿no? En el fondo, no es un concepto nuevo, ¿no? Es algo que ya viene del siglo pasado, del siglo XX, de la época de los 70, donde se hablaba de la gestión de los retornos y tratamiento de productos recuperados, ¿no? Sobre todo los embalajes, productos defectuosos, ¿no? Tenía que hacerse esa gestión porque es necesaria, evidentemente, ¿no? El tema de las paletas, los pallets tienen que regresar, ¿no? Evidentemente la empresa hace una inversión, por eso son parte de los activos también, evidentemente, y tienen que de alguna manera asegurar de que estos retornen a la fabricación. Entonces, se hacían a veces viajes en vacío de solamente los embalajes, ¿no? Para poder recuperarlos y reprocesarlos o reinsertarlos en la cadena. Aquí tenemos la definición de logística inversa y es muy, muy similar a la definición que se tiene de la logística, en realidad, ¿no? Pero digamos que contempla todos los aspectos posibles, ¿no? Habla de que es un proceso de planificación, de implantación, de seguimiento y de control con el objetivo de maximizar la creación de valor y la eliminación limpia de los flujos inversos de productos, mediante una gestión eficiente de materias primas, de productos en proceso, de la producción, de los productos terminados y de la información pertinente desde el punto de consumo, el cliente, el consumidor final, al punto de origen, ¿no? Que va más allá del productor o del fabricante, sino va hasta los proveedores. Y esto teniendo en cuenta las dimensiones medioambientales, sociales y económicas de las actividades productivas. Y luego de esta definición un poco rimbombante del tema de la logística inversa, queda aterrizar el concepto en un procedimiento, un proceso. Entonces, para empezar hay que reconocer ciertos temas, que esta logística inversa realmente comparada con la logística clásica es más compleja, ¿no? En cuanto a calidad y tiempo sobre todo. Entonces, había que desmenuzar un poco y analizarla en detalle, ¿no? O sea, cuestionarse qué cosas se iba a retornar, quién iba a retornar, cómo lo iba a hacer, por qué habría que recibir ese retorno, ¿no?
y por qué retornar también. Entonces, comienza ahí el estudio de este tema, ¿no? Del tratamiento realmente para poder decantar en un proceso definido. Vamos a ir viendo uno de estos cuestionamientos. El quién y el qué están ya reconocidos, ¿no? Esto lo hemos visto en diapositivas atrás. Todos los actores de la cadena de suministro están involucrados. Fabricantes, proveedores, centro de distribución, puntos de venta, el mismo consumidor, ¿no? Todos generan y son partícipes de todo lo que tiene que ver con residuos o devoluciones, ¿no? Para el caso del cómo, aquí les presento dos ejemplos de empresas canadienses que han de alguna manera gestionado el tema de las devoluciones de residuos, sobre todo en este caso, por ejemplo, de esta farmacia, Jean Coutu. Es una cadena de farmacias que funciona sobre todo en la zona de Quebec, en Montreal, que ha visto la manera de recuperar todos los que son medicamentos que ya vencieron, ¿no? Para evitar evidentemente la recomercialización de estos productos que ya están fuera de especificación, ¿no? Y las jeringas, ¿no? Inyectables que han sido utilizados, ¿no? Entonces, para evitar que esto vaya a la basura, contamine o sea manipulado ilegalmente. Entonces, lo que han hecho ellos es en sus mismas farmacias entregan unas bolsas, ¿no? Como la que se muestra en la figura, donde pueden hacer el depósito de estos residuos o remanentes que normalmente están en los consumidores, ¿no? Y el otro caso es el de una empresa de pinturas, ¿no? Como saben ustedes, las personas compran una lata de pinturas, ¿no? Un galón, y probablemente en algún caso siempre queda residuo, siempre no usa la cantidad que compra, ¿no? Siempre queda un remanente. Lo que hace Rona es pedir a los usuarios o consumidores finales que entreguen ese remanente, ¿no? Lo dejen en las tiendas mismas donde se vende el producto original. ¿Y qué ha hecho con estos residuos? Pues los ha juntado y ha creado una pintura ecológica y económica también, ¿no? Es un producto de buena calidad también, ¿eh? Que pues, por supuesto compite por los productos premium de esta marca, ¿no? Pero que al final lo hace por un tema de evitar el desperdicio, ¿cierto? Lo está haciendo para que de alguna manera el consumidor se comprometa devolviendo la pintura y ellos la reprocesan y pueden sacar un producto B, ¿no? A menor costo, ¿no? Justamente enfocado para promover el comportamiento en el consumidor final. Para la pregunta por qué recibir o por qué retornar, hay tres justificaciones, ¿no? De tipo comercial, legal y económica. ¿No? En tipo comercial son evidentemente por temas técnicos, ¿no? Servicio postventa del producto, por una reparación, una renovación, una campaña de recuperación que se da cuando los productos, por la trazabilidad que vimos en su momento, se detectan que están fuera de estándar, ¿no? Y tienen que ser solicitados al cliente final que ya lo estaba utilizando, ¿no? En el caso de las camionetas, pasamos los autos, pasa mucho en esos casos donde la empresa, para evitar cualquier contingencia en el uso de los productos, ¿no? Y que pueda derivar en algo peor, pues pide al consumidor que devuelva el producto y le da uno temporal, ¿no? A cambio, hasta que pueda ser solucionado el problema. Devoluciones comerciales, exceso de stocks o error en entregas también. El tema legal es básicamente por legislación, ¿no? Si en el país donde se opera existe una legislación que obliga a las empresas a hacer la logística inversa, pues tienen que hacerse de esa forma, ¿no? Hacer el reciclaje, producción de productos en fin, tratar los productos en fin de vida, el material de embalaje y los rechazos de producción también. En tema económico ya ese es un aspecto que tiene que evaluar cada organización, ¿no? De que realmente la logística inversa no es un sobrecosto si se organiza adecuadamente y se prevén los recursos adecuados, ¿no? El hecho de recuperar material, ¿no? De poder reutilizarlo conlleva a un beneficio económico, sin lugar a dudas, ¿no? Aquí en esta diapositiva tenemos tipos de retorno, ¿no? Puede haber retorno de productos inutilizados, ¿no? Por consideraciones económicas, de legislación o de recuperación de valor, ¿no? Están el tema de los equipos electrónicos, ¿no? En Holanda hay
decreto donde obliga a todas las empresas que comercializan en línea blanca, o sea, equipos electrodomésticos, ¿no? Cocinas, refrigeradores, a que se encarguen las empresas de la recolección, y es como procede, ¿no? Por una obligación legal, las empresas tienen que prever el retorno de estos productos que no se utilizan en el mercado. Un retorno comercial, ¿no? Por un tema netamente de marketing, ¿no? Cuando existe un sobreestoqueo del minorista, ¿no? Y tiene que devolver o retornarse al fabricante. El retorno de productos en garantía son productos que ya están en posesión del usuario final, pero que por A o B motivos, ¿no? Deja de funcionar, caso electrodomésticos o cualquier otro tipo de producto, ¿no? Que por un tema comercial y también legal tiene que encargarse la empresa de repararlo o hacer el recambio. Productos derivados y rechazados de producción, ¿no? Por un tema también económico y legal, ¿no? La industria farmacéutica sobre todo, y aquellos productos que tienen componentes de acero también. En el tema de los embalajes, pueden haber temas económicos de fondo, el tema de la paleta, cajas, ¿no? Para reciclar estos productos, ¿no? Y también tema legal. El momento en que se produce la devolución puede variar, ¿no? Puede ser devolución entre los mismos actores de la cadena de suministro, del distribuidor al productor o del minorista al productor también, ¿no? O pasando por el distribuidor también, evidentemente, pero puede ir directamente al productor. Y cuando ya está en posesión del cliente, el producto puede estar en garantía, donde puede devolverlo al minorista que se lo vendió o directamente al fabricante también, o fuera de periodo de garantía, ¿no? Determinó la garantía, pero igual hace una devolución de ese producto directamente, ¿no? Para evitar que él, cuando esté fuera de garantía, lo derive al relleno o al vertedero, ¿no? Y cuando está en fin de vida también, ¿no? Puede devolvérselo directamente al productor. O sea, recapitulando, estamos claros en los procesos que involucran la logística inversa, ¿no? Del tema de hacer la recolección en sí del cliente o consumidor final, hacer el pretratamiento o la preselección de los materiales o componentes o productos y verificar la recuperación de estos mismos, ¿no? Si va a volverse productos o necesariamente se desensambla y se vuelven componentes los cuales pueden ir a dar a manos de los mismos proveedores, ¿no? Y aquí tenemos el proceso genérico, ¿no? Define estas etapas. Primero tiene que presentarse una necesidad de parte del consumidor de generar un retorno, ¿no? Y para ello la primera etapa o el primer proceso que tiene que pasar en todo caso es la barrera. La barrera consiste en verificar, ¿no? Si procede o no el retorno, ¿no? Normalmente eso lo puede ver un servicio de call center, puede ser, ¿no? Donde se puedan ver reclamos, ¿no? De parte del consumidor, y donde se verifique si el producto, para empezar, es de la empresa, ¿no? Luego se tiene que verificar si está en garantía, y evidentemente luego se le puede de alguna manera preguntar al consumidor cuál es el motivo, la razón del retorno, ¿no? Si es un tema técnico, es un tema de inconformidad, error de despacho, en fin. Pero esta etapa de barrera es importante porque permite filtrar justamente los retornos, si no sería algo probablemente un poco bastante más complejo, ¿no? Entonces, es la primera etapa de comunicación y reconocimiento del retorno de un producto. Luego sigue la colecta, ¿no? Que ya es el recojo físico del producto, ¿no? Evidentemente en la etapa barrera se puede definir con el usuario, de que lo puede dejar en el local de un distribuidor minorista, ¿no? Donde luego va a ser recogido por algún transporte de la empresa, ¿no? Y va a ser llevado hasta, probablemente no necesariamente la planta, puede ser hasta un distribuidor, un centro de distribución, un distribuidor mayorista, ¿no? Para que se proceda con las otras etapas o las otras fases del proceso, como la selección y el tratamiento, ¿no? Entonces la colecta ya es básicamente el recojo o el movimiento físico del retorno. La selección, como su nombre lo indica, es una vez que el producto llega al centro donde va a ser revisado, pues se selecciona, se separa, se segrega aquellos productos que requieren, de acuerdo al motivo, ¿no? Una reparación técnica,
de repente una verificación netamente de estética, ¿no? Puede ser que la caja del producto esté rota nada más y bueno, se selecciona, pero es un problema menos grave que desensamblar el producto. Entonces, en esta etapa justamente se seleccionan los productos por tipo de problema, ¿no? Luego pasan al tratamiento, ¿no? Donde ya sí se hace efectivo la operación que requiere cada uno de los productos que han sido seleccionados en grupos, ¿no? Si los que requieren recambio de solamente caja o el embalaje que se ha roto, pues se hace ese cambio. Los que requieren un repintado de producto o un cambio de una pieza en particular, pues están separados y están preparados para segregados y están separados para el tratamiento de recambio de algún accesorio o componente, ¿no? Y también aquellos que ya probablemente luego del tratamiento no se puedan recuperar, no puedan retornar a ser productos estándar, tengan que ser desechados, ¿no? Eso pasaría al siguiente nivel, que es el sistema de expedición. En el sistema de expedición, luego el tratamiento, se tiene ya el producto o terminado conforme para ser devuelto al cliente, ¿no? O como componentes para que entre el stock, ¿no? Ya desmenuzado, por así decirlo, desensamblado en componentes y entra el stock de materia prima, o como componentes que van a ser desechados, ¿no? O sea, ya para que sean descartados, ¿no? Pero no que vayan a un relleno cualquiera o a un vertedero o vayan al mar o contaminen, sino a procesos industriales que sean más ordenados, ¿no? Y que evidentemente la empresa tiene que hacerse responsable de estos, ¿no? Todas esas etapas funcionan evidentemente con una coordinación que está soportada en un sistema de información. No es que esto funcione libremente, o sea, hay un sistema de fondo, es un sistema, una plataforma informática que permite hacer la transferencia del producto en cada una de las etapas de este proceso. Si hacemos una comparación entre la logística inversa y la clásica, pues evidentemente en el tema, por ejemplo, transporte, vemos que hay diferencias, ¿no? Es otro tratamiento, ¿no? Mientras la logística clásica era una distribución a puntos, ¿no?, fijos desde la planta al centro de distribución, del centro de distribución al mayorista y al minorista y así sucesivamente. Aquí el tema en el transporte de la logística inversa es una colecta, realmente es una unidad de transporte que sale de un punto, hace un recorrido y comienza a recolectar los productos que vienen de retorno, ¿no? Entonces es otro sistema. El destino, mientras en la logística clásica teníamos un destino definido, aquí es una ruta, ¿no? Y es variable, ¿no? Dependiendo, porque pueden haber reclamos, más o menos reclamos de un día a otro y por todo el área geográfica, ¿no? Entonces es mucho más complejo. El costo de distribución también es más difícil de identificar, mientras teníamos tarifas, ¿no?, que de transporte primario, secundario en la logística clásica. En la logística inversa, pues es más difícil de identificar porque es recorrido, horas de utilización del vehículo, kilómetros recorridos, ¿no? Ya la tarifa varía para el transporte. Opción de disposición, en el caso de la logística clásica, ¿no? Aquí en la logística inversa no está del todo definido, ¿no? Varía en el tiempo. Quiere decir que no necesariamente todos los días se va a producir una ruta para el recojo de productos en retorno, ¿no? En cambio, en el caso de la logística clásica, siempre hay una disposición de unidades de transporte para realizar la distribución de los productos. En lo que tiene que ver gestión de stocks, en el caso de la logística clásica trabajamos con el pronóstico, ¿no? Y en el caso de la logística inversa no hay pronóstico que valga, no se puede hacer un pronóstico de eso, no hay una venta, realmente son temas puntuales que aparecen, ¿no? Mientras en la logística clásica manejamos el tema precio, costo, aquí el costo en sí de la logística inversa depende de muchos factores, ¿no? Si en la logística clásica hablábamos de calidad de producto, aquí en la logística inversa no es uniforme, ¿no? Igual el tema de embalaje, ¿no?, de los productos que dan estándar en el caso de la logística clásica. En la logística inversa no hay una uniformidad de embalaje. En la clásica hablábamos del ciclo de vida de un producto. Aquí el recojo de los productos retorno puede ser productos que están en garantía, teóricamente están en su ciclo de vida, o que ya están descartados, están fuera de su ciclo de vida, ya
están en el fin del ciclo de vida en todo caso. Entonces es diferente, ¿no? Es más difícil de poder administrarlo. En el tema de la importancia de la velocidad de disposición, ¿no? Eso era en el caso de la logística clásica. En la logística inversa, evidentemente, la velocidad es menor. No es tan importante porque no es constante tampoco. No se trata del mismo producto en todo caso. La negociación del transporte, sobre todo, y bueno, también del tratamiento en la logística inversa, tiene que revisarse en los contratos, ¿no? Porque son funciones adicionales. Estamos hablando de que vamos a hacer esos nuevos procesos de recolección, de preselección, tratamiento, con los mismos actores de la cadena de suministro, no son nuevos actores, ¿no? O sea, quiere decir que los distribuidores mayoristas, minoristas, ¿no? Van a actuar de centros de recolección o de tratamiento de los productos que vienen de retorno, ¿no? Entonces, para ello hay que, evidentemente, formalizar un acuerdo contractual entre las partes, ¿no? En el tema de marketing de productos de logística inversa puede llegar a canibalizar ventas, ¿no? Y esto hago acotación y retornamos en el ejemplo de la pintura de esta empresa Rona en Canadá, que había sacado un producto con los remanentes de lo que no utilizaban los consumidores finales, ¿no? Sacaba un producto económico a menor precio que finalmente compite en el mercado con sus productos estándar, ¿no? Entonces puede canibalizar ventas también, ¿no? Es un tema ya de marketing que tiene que verse esa situación, el tema de precios o cobertura de este producto también. En la logística clásica, la visibilidad de los procesos es mucho más transparente, en la inversa no. Es difícil de poder saber los flujos de material, los momentos, ¿no? Las cantidades y los métodos en que se va a ser recolectado todo lo que venga de evolución. Entonces, como conclusiones de esto tenemos lo siguiente, ¿no? Que el resultado de la logística inversa del proceso es que tengamos componentes que sean o productos que sean descartados ya para enajenación, o sea, no hay forma de recuperar. Puede también obtenerse productos, materia prima que puede reciclarse, entrar nuevamente por los proveedores como materia prima, ¿no? Para el proceso de fabricación. O pueden también terminar en producto reparado, terminado y en condiciones estándar para volver a ser utilizado por los consumidores o clientes. Hay que reconocer también que el tema de la logística inversa es complejo, ¿no? A veces se piensa que es más fácil vender a otros mercados que reparar los productos o reprocesarlos. También requiere conocimiento legal, ¿no? Y de cada país, ¿no? Donde opere la empresa, porque efectivamente, como en algunos casos en Europa, es obligatorio de parte del fabricante hacer la gestión de la logística inversa, ¿no? Adicionalmente, como parte del resultado de los productos recuperados o reparados, ¿no? Uno le da una reasignación a este producto, o sea, lo revaloriza, ¿no? De manera que puede ser comercializado nuevamente o en todo caso puede ser vendido como saldo, ¿no? De producción, ¿no? Pero no hay pérdida en ese caso, ¿no? Pérdida significativa. Finalmente, reconocemos estas etapas en el proceso genérico, ¿no? La etapa de barrera, la etapa de colecta, selección, tratamiento, ¿no? Y disposición final. Hay dos sistemas conexos a estas etapas de proceso, que son el sistema de información que soporta la comunicación y la transferencia de información entre las etapas, y también el sistema de expedición o distribución, ¿no? Hay varias opciones de tratamiento. Dentro de lo que es tratamiento, netamente se puede reembalar, reparar, desensamblar, reconfigurar, renovar, actualizar o poner a nivel, reciclar, donar, vender o descartar o rechazar el resultado del proceso de tratamiento, ¿no? Del producto que se obtenga. Y la elección se hace en base a 3 criterios, ¿no? Sobre todo el tema de servicio al cliente, ¿no? Pues atención de un reclamo, de un retorno de un cliente del mercado. El criterio económico también, de hecho de evitar sobrecostos, ¿no? De imagen probablemente si no es atendido un reclamo, ¿no? De recuperación de componentes que puedan servir, ¿no? En la misma producción de nuevos productos, ¿no? Y el tema medioambiental, ¿no? Es una presión y una
un reconocimiento de parte de las empresas que no es simplemente el hecho de generar ganancias para sus arcas, sino también el efecto que están ellos provocando en el uso indiscriminado de recursos naturales, ¿no? Y que finalmente los productos que ellos ofrecen al mercado van a dar van a dañar el sistema, los ecosistemas, ¿no?, de nuestro medio ambiente, y eso degrada la calidad de vida también de la población. Bien, eso es todo en cuanto a logística inversa. Es un capítulo bastante teórico, ¿no? Eh, digamos que pocas empresas se han animado para implementar esto. En otros países sí hay una conciencia del tema y hay una motivación mucho mayor que la que podemos actualmente ver en esta realidad, ¿no? Bien, muchas gracias por la atención. Nos vemos la próxima semana.